Ya. ¿Cómo están, compañeros? El video que les presento es para que ustedes puedan realizar su proyecto de teodolito cinta. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de una poligonal, datos de una poligonal, para poder realizar el cálculo de cada uno de los datos necesarios. ¿Ya? Estos son los datos de la poligonal y este es el croquis de la poligonal. Croquis de la poligonal donde el punto 1, 2, 3 y 4 se encuentran graficados respectivamente. Ahora, lo primero, para el primer punto, o sea, para esta primera columna, simplemente tenemos como ángulo horizontal 79 grados y 17 minutos. Este valor no va a variar. Y este valor de 79 grados y 17 minutos viene a ser el azimut desde 1 hasta 2. ¿A qué me refiero? Aquí. Desde 1 hasta 2, este valor de acá es el de 79 grados y 17 minutos. Ese es el valor que tenemos en un principio, es decir, el instrumento se encuentra en el punto 1, punto de referencia sería el norte y el punto de delante sería el punto 2, 79 grados 17 minutos. Ahora para los demás ángulos de mi poligonal, por ejemplo para este de acá, ángulo horizontal, divides este círculo derecho, divides el círculo derecho entre 2 y si es que este valor dividido entre 2 te da exactamente igual a este otro valor, entonces asumes ese valor como ángulo, es decir, este de acá, 97 grados y 0 minutos, es como que tenemos ese valor. Perfecto. Ahora, lo mismo se hace para cada uno de los puntos. Si en alguno de los puntos, al dividir el círculo derecho entre 2, no sería igual a este de acá, entonces como valor a adoptar, es decir, valor real, asumes la división de 156 grados 44 minutos dividido entre 2 como ángulo, es decir, no tomas en cuenta el círculo izquierdo, simplemente lo divides esto entre 2 y está. Y así es que graficamos cada uno de los valores. 78 grados 22 minutos, 69 grados 38 minutos, 114 grados 59 minutos. Estos son los valores reales, o bueno, valores adoptados en realidad de ángulos horizontales. Distancias inclinadas, aquí tenemos los valores que nos da la poligonal, tal cual. Altura de instrumento y altura punto. La altura de instrumento es la que se encuentra desde la altura media desde el punto, es decir, desde el suelo, hasta el instrumento. Este 1.46 es para el punto 2. Y la altura punto es la altura desde el suelo hasta el punto adelante. Es decir, imaginen que el punto 3 se encuentre a una altura de 1 metro desde el suelo con respecto al jalón. Esto lo vamos a explicar más adelante. Ahora, teniendo estos datos, lo siguiente que hay que hacer es esta tablita de acá. Yo les voy a explicar de algunos de los puntos en específico para que ustedes puedan hacer todo el resto de los demás puntos para su poligonal que se les ha dado a ustedes. Entonces, la distancia inclinada son valores que ya tenemos dados esta distancia inclinada. El ángulo horizontal es tal cual les he dicho anteriormente, dividiendo el círculo derecho, dividido entre 2 y estos son los valores. Yo voy a trabajar en esta planilla en grados sexagesimales. Ustedes van a trabajar en grados y minutos, ¿ya? Debido a que Excel no reconoce esa nomenclatura de grados y minutos, yo voy a trabajar en grados sexagesimales. Estos valores de acá son valores conocidos. Ahora, el siguiente paso que deben hacer es realizar primeramente la suma de las distancias inclinadas. Yo tengo acá 178.612 metros y la suma de los ángulos horizontales. Como se trata de un cuadrilátero, es decir, de una figura de 4 lados, entonces se supone que la suma de los ángulos tiene que ser equivalente a 360. Lo que ocurre acá es que la suma de los ángulos es igual a 359.98, lo que supone un error en defecto. ¿Qué hacemos para que esta suma sea equivalente a 360? Fácil. Este valor de acá
lo restamos con 360 y obtenemos el error angular, 360 menos este valor de suma. El error angular es de 0.016667 grados. Ustedes van a trabajar en minutos, grados, minutos y segundos. Yo estoy trabajando simplemente en grados. Ese valor angular, ese error angular tiene que ser menor al error angular que se nos proporciona. Estamos trabajando con una poligonal de cuarto grado, entonces con los datos que se les va a dar en la guía del proyecto tienen que verificar que este valor es menor al error admisible. Hecho eso, dividen este error angular entre el número de ángulos que tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y 4 ángulos, entonces lo dividimos entre 4 y la corrección es equivalente a 0.044, perdón, 0.0042. Este valor de corrección hay que sumarle a cada uno de estos valores. Como está aquí la fórmula, sumamos el mismo valor, de tal manera que al tener estos valores de ángulos horizontales corregidos, tenemos el valor de 360. Hasta ahí tenemos los ángulos corregidos. Después procedemos al cálculo de los azimuts. Voy a hacer simplemente el cálculo del azimut de 1 a 2. Perdón, el azimut de 2 a 3, porque el azimut de 1 a 2 ya lo tenemos. ¿A qué me refiero? Este valor de azimut de 1 a 2 es el que he graficado acá. 79 grados 17 minutos. En realidad es el primer dato que nos dan de la poligonal. 79 grados 17 minutos es el azimut de 1 a 2. Sabemos ya lo que significa azimut, ¿verdad? En un video anterior les he explicado cómo es que se calcula el azimut y qué es lo que representa. Tienes este valor de azimut, ahora procedes a calcular el azimut de 2 hasta 3. ¿Cómo calculas el azimut de 2 hasta 3? Tienes el azimut de 1 a 2. Perfecto, ese sería el azimut anterior. El azimut de 2 a 3, que sería el azimut nuevo, lo hemos visto también en un video, cómo se calcula el nuevo azimut en función de un azimut anterior. Lo calculamos con la fórmula, el azimut nuevo es equivalente al azimut anterior, que sería 79 grados 17 minutos, más el ángulo horizontal formado entre los puntos en juego, que son el punto 1, 2 y 3. El ángulo horizontal sería el ángulo suplementario de estos 97 grados. Porque hemos dicho en el video que les he explicado cómo calcular azimuts nuevos, de que este ángulo horizontal tiene que ser en sentido horario y terminar en la recta del nuevo azimut. Todo eso ya está explicado. Luego ese valor tienes que sumarlo o restarle 180 grados y de esta manera calculas el nuevo azimut, que en este caso es 162.28 en grados. Calculas el nuevo azimut, que sería el azimut de 2 a 3. En función de este azimut de 2 a 3 calculas el azimut de 3 a 4. En función de este azimut de 3 a 4 calculas el azimut de 4 a 1. Y finalmente vuelves a calcular el azimut de 1 a 2. Que en teoría tiene que ser exactamente igual al primer azimut que hemos traído, porque estamos hablando exactamente del mismo azimut. Todos esos valores se calculan con el ángulo horizontal corregido, por cierto. Calculamos el valor de los nuevos azimuts y procedemos al cálculo de los siguientes datos. Primeramente acá, este valor de ángulo vertical viene de los datos obtenidos de la planilla. ¿A qué es equivalente el ángulo vertical? Simplemente la suma de estos dos valores dividido entre 2. Sumas estos dos y lo divides entre 2. Sumas estos dos, lo divides entre 2. Sumas estos dos, lo divides entre 2. Sumas estos dos, lo divides entre 2. Y aquí tenemos los valores de ángulos verticales. Ustedes, les vuelvo a repetir, van a trabajar en grados y minutos. No tal cual está en esta planilla, que solo está en grados. Altura de instrumento es dato, altura punto es dato y procedemos a calcular distancia vertical. La distancia vertical no es otra cosa que el valor de la distancia inclinada multiplicado por el coseno del ángulo vertical, perdón, seno del ángulo vertical, tal cual está la fórmula. La fórmula de Excel he tenido que hacer acá una transformación porque Excel reconoce los grados en radianes, entonces he tenido que transformar los grados que ya tengo acá
en radianes. Se aplica eso para cada uno de estos valores y ya tenemos el valor de distancia vertical. Análogamente, la distancia horizontal es equivalente al valor de la distancia inclinada multiplicado por el coseno del ángulo vertical. La distancia horizontal siempre va a ser un valor positivo. Ya tenemos para cada uno de los puntos en juego. Calculamos el valor de delta norte. Toda esta parte de acá ya viene a ser simplemente fórmulas. Delta norte es la diferencia de nortes existentes entre el punto 1 y el punto 2. El delta norte es equivalente a la distancia horizontal multiplicado por el coseno del azimut. Distancia horizontal por el coseno del azimut, distancia horizontal por el coseno del azimut, distancia horizontal por el coseno del azimut. Delta este es equivalente a distancia horizontal por el seno del azimut, distancia horizontal por el seno del azimut para cada uno de los valores. Norte y este. Ahora procedemos a calcular las coordenadas totales. Estos dos valores de acá son dato para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, el ingeniero, les ha dado un dato diferente. Norte, coordenada norte para el punto 1, 1000. Coordenada noreste para el punto 1, 2000. Perfecto. Con estos dos valores que ya son dato, procedemos a calcular los demás nortes y estes respectivamente. El norte para el punto 2 es equivalente al norte anterior más el delta norte. En este caso 1000 más 7.066, que me da este valor. Para el siguiente norte exactamente igual, norte anterior más el delta norte. Aquí igual norte anterior más el delta norte, norte anterior más el delta norte. Si nos damos cuenta, el punto 1 en un principio tenemos de dato que es equivalente a 1000, su coordenada en el norte. Y volvemos al punto 1, nos da una coordenada de 999.71. Lo que significa que existe un error. Es evidente que existe un error, entonces debemos hacer la respectiva corrección. Antes de proceder a la corrección del norte, voy a explicarles cómo es que se encuentra el valor, discúlpenme, de la coordenada este. Es exactamente igual que la coordenada norte. Este nuevo valor es equivalente al este anterior más el delta este. Lo mismo acá y lo mismo acá. Para poder determinar la elevación ya es un poco más complicado. La elevación acá para el punto 1 es un valor conocido, ¿ya? Entonces, la elevación para el punto 2 es equivalente a la elevación anterior, que es 1500. A este valor hay que sumarle la altura de instrumento. Luego hay que sumarle la distancia vertical también. Hay que sumarle la distancia vertical. Y luego hay que restarle el valor de la altura punto. En otras palabras, la elevación nueva es equivalente a la elevación anterior más altura de instrumento más distancia vertical y menos altura punto. Simplemente respeta esta fórmula. Lo mismo para el siguiente, siguiente y siguiente. Tal cual. Y obtenemos los valores de elevaciones. Estos tres valores son valores para el punto número 1. Y estos tres también son valores para el punto número 1. Existe discrepancia cuando deberían ser iguales, por tanto existe un error. Entonces procedemos a las correcciones. Aquí vamos a ver lo que es el error en el norte, el error total en cuanto al norte. Este valor es equivalente a la resta del norte dato para el punto 1 menos el norte al cual llegamos haciendo el uso de las fórmulas. Estos dos valores, su resta es equivalente a 0.289. Lo mismo para el error en este total y lo mismo para el error en la elevación total. Cuando tenemos el valor de norte y este, sus errores, procedemos a calcular el error longitudinal total. ¿A cuánto es equivalente el error longitudinal total? Es equivalente a la raíz cuadrada de los cuadrados de estos dos valores. Es la equivalencia de un teorema de Pitágoras acá. Es decir, 0.289 al cuadrado más 0.049 al cuadrado. De todo eso hay que sacar su raíz cuadrada. Y este es el error longitudinal total. Cuando tenemos este valor de acá, procedemos a calcular la precisión lineal. La precisión lineal es equivalente a
la división de la sumatoria de las distancias inclinadas dividido entre el error longitudinal total, lo cual viene a ser equivalente a 607.3. Este valor tiene que ser mayor a la presión lineal admisible, que para nuestro caso es 333. Si este valor es mayor a 333, podemos proseguir al siguiente paso. En el siguiente paso calculamos los factores de corrección norte, este y elevación. Los factores de corrección son equivalentes a la aplicación de la siguiente fórmula. Factor de corrección norte es equivalente al error total dividido entre la sumatoria de las distancias inclinadas. Lo mismo para factor de corrección este, error este total dividido entre la distancia inclinada, la sumatoria de las distancias inclinadas. Y lo mismo para la elevación. Tenemos los factores de corrección, norte, este y elevación. Y ahora procedemos a calcular los verdaderos valores del este y del norte, es decir, este corregido y norte corregido. Estas tres columnas nos ayudan a calcular el norte corregido. Error en el norte, error parcial para el norte es equivalente, hay que hacer para cada una de las columnas, para cada uno de los datos que tenemos, es equivalente al factor de corrección, que lo tenemos acá, factor de corrección norte, multiplicado por la respectiva distancia inclinada, 38.01 multiplicado por el valor de corrección, aquí podemos ver. Lo mismo para este valor y para este valor. El delta norte nuevo va a ser equivalente al delta norte anterior más el error norte parcial. Es decir, vamos a sumar para cada uno de los datos. Y vamos a tener nuevos deltas nortes. Entonces, con estos nuevos deltas nortes, procedemos a volver a calcular las coordenadas totales. Desde el punto 1, no nos olvidemos, entonces el punto 2 va a ser equivalente al punto 1 más el delta norte. El punto 3 va a ser equivalente al punto 2 menos el delta norte. Y así sucesivamente hasta llegar nuevamente al punto 1. Y ahora podemos ver que ambas coordenadas son iguales. Para el este se hace exactamente lo mismo. El valor del error en este parcial va a ser equivalente a, aquí podemos ver, al factor de corrección en este multiplicado por la distancia inclinada. Para cada una de las distancias inclinadas hay que hacer, vamos a tener 4 datos. Lo que no varía aquí es el factor de corrección, exactamente el mismo. Procedemos a calcular el nuevo delta este. El nuevo delta este va a ser equivalente al delta este anterior, el nuevo delta este, al delta este anterior que está acá, más el error en el delta este. Hacemos la suma de cada uno de estos valores y ya tenemos los nuevos deltas este. El este corregido va a ser equivalente a, este es un valor inamovible este de 2000, que es un dato, para el punto 1. Para el punto 2 va a ser equivalente al punto 1 más el delta este. Para el punto 3 va a ser equivalente al punto 2 más el delta este. Y así sucesivamente hasta corroborar que ambos valores son iguales. Ahora procedemos a hacer la corrección en cuanto a la elevación. La elevación, el error en la elevación, tal cual anteriormente hemos visto, va a ser equivalente a factor de corrección en la elevación multiplicado por las distancias inclinadas, cada una de las distancias inclinadas, y obtenemos el error en las elevaciones. La elevación, ahora acá es un tanto diferente que en cuanto a este y a norte. En una columnita me pongo los mismos valores de datos que ya he recopilado anteriormente, es decir, elevaciones, todos estos datos los replico acá, son exactamente los mismos datos, y procedemos a calcular la elevación corregida. Este valor se mantiene. Estamos olvidados para el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Nuevamente volvemos al punto 1. Esta elevación es para el punto 1. Para el punto 2
aplicamos la siguiente fórmula. La elevación anterior que le corresponde más este valor de elevación corregida. Perfecto. Para el punto 3, la elevación anterior que le corresponde al punto 3 más esta elevación corregida y más esta otra elevación corregida. Para el punto 4, la elevación correspondiente anterior más esta y más esta corrección de error. Y para el punto 5, perdón, para el punto 1, volviendo al punto 1, va a ser la elevación anterior, sumando cada uno de estos valores de corrección, porque tienen que acumularse estos errores, y llegamos exactamente al mismo valor. Entonces, todo este proceso que hemos realizado se lo hace para poder determinar estos valores: norte, este y elevación corregida. Estos valores deben ser graficados en su plano. Ustedes lo tienen que graficar en el plano que se les ha especificado a cada uno. No menciona el apellido, lo dice el ingeniero. También las elevaciones. Eso les voy a explicar en un siguiente video. Entonces, hasta el momento ya pueden estar avanzando hasta este punto. Esta planilla en Excel les voy a pasar en el grupo. Cualquier consulta que tengan hasta el momento lo pueden hacer. Entonces sería la primera clase con respecto a lo que es el levantamiento teodolito cinta.